pues. Hola a todos, porque no sabemos si los van a ver buenos días o buenas tardes. Ahora estoy encantado de poder presentarle a Viviana Olivares. Ella trabaja en Alma, es una gran amiga mía, y vamos a hablar, como ya ven en este grupo de conversaciones, cómo funciona la leucemia mieloide crónica en Argentina y cómo está el país. Sé que todos estamos sufriendo por el coronavirus en cada uno de nuestros países, pero estamos intentando comunicarnos entre todos y contactarnos con nosotros. Así que, Vivi, yo le digo Vivi, se llama Viviana, pero yo le digo Vivi, así que toda la entrevista voy a llamarla Vivi. Cuéntanos, ¿qué eres tú? ¿Qué trabajas en Alma? Eh, Cuéntanos de tu vida. Bueno, buenas tardes, Felipe. Soy Viviana Olivares, trabajo en Alma desde el 2009 como coordinadora de pacientes. Soy familiar de paciente, mi esposo es Fernando, tiene leucemia desde el 2002. Y bueno, trabajamos coordinando él en un área, yo en otra, y tenemos en Alma, aparte de bueno, la coordinación del trabajo, hay 2 psicooncólogas que se encargan de acompañar a los pacientes y también apoyamos a pacientes con púrpura. Ok, ok. O sea, trabajan en todos los pacientes de leucemia y además púrpura. Sí, todo tipo de leucemia, es la única organización de leucemia en Argentina que trabaja en lo que es acceso. Si bien hay otras organizaciones que trabajan, pero desde otra área, por ejemplo, en lo que es colecta de sangre o buscar recursos, por ejemplo, para equipar hospitales, siempre con pacientes con leucemia, siempre acompañando a los pacientes con leucemia, y hay casas de acogida también. Por ejemplo, en el sur de Buenos Aires, en una de las últimas reuniones que nosotros hicimos en Bahía Blanca, conocimos a una casa de acogida que los pacientes cercanos a Bahía Blanca los reciben ahí hasta que se hagan la quimioterapia, por ejemplo. Perfecto, perfecto. O sea, hay muchas más organizaciones, pero ustedes son las únicas dedicadas a los pacientes de leucemia en apoyo, supongo que los apoyan emocionalmente, Sí, sí. ¿sí? Y con los tratamientos, ¿no? Con los tratamientos. Desde 2010 hacemos lo que es el programa Contagiando Vida, que vamos visitando distintas provincias para que los pacientes y los médicos nos conozcan, que trabajamos apoyando a los pacientes, y le brindamos la misma reunión que realizamos en Buenos Aires en cuanto a educación y hacerles conocer sus derechos y bueno, todo enseñándoles, ¿no?, cómo cuidarse y cómo reclamar por sus derechos y por sus tratamientos. Sí, porque allá tienen un sistema de salud bastante interesante. Nosotros hicimos un estudio, ¿cierto?, para toda Latinoamérica, entonces la idea es que en cada una de estas conversaciones vayamos revisando ese estudio y lo vayamos comparando, así que si me permites vamos a compartir la pantalla ¿Cómo no? de mi, le digo mi porque yo le tengo cariño a la plantilla, ¿cierto?, pero en la plantilla que hicimos en CML, y entonces te voy haciendo preguntas. ¿Por qué Alma se llama Alma? Alma, bueno, cuando se hizo el primer grupo de pacientes, ¿sí?, formado por la Mac Foundation, se buscó un nombre que los represente y, bueno, habían elegido Alma porque con Alma que luchan por su tratamiento y su enfermedad, y Alma es la sigla que es Asociación Leucemia Mieloide Argentina. Ah, perfecto, sí, suena lógico. Muy bien. Y ustedes son 42 millones de habitantes, 42 millones 890 mil habitantes. Sí, casi 43 millones. Es mucha gente, es casi el doble de Chile, el triple de Bolivia, es mucha gente. Mucha Y gente y dispersas en 23 provincias. cada una de sus provincias tiene un gobierno propio, ¿cierto? Tiene un gobernador, sí.
Un gobernador, pero el sistema de salud está en la Constitución, como un derecho. Está como un derecho en la Constitución, en el artículo 42, que es un derecho a la salud, la cobertura total de salud por el plan médico. Y ustedes tienen un 55% en público y un 46% en privado, ¿sí? Cuéntame cómo funcionan el sistema prepaga que ustedes tienen en medicina. Eh, Vamos a volver en esta- grande mientras tanto, porque creo que eso nos va a tomar un tiempecito. Así que cuéntame la medicina prepaga. se divide en tres grandes grupos. Por ejemplo, está el de obras sociales y prepagas, el sistema público y el sistema de retiro, que sería los que son jubilados, que ya no trabajan en el sistema. Perfecto. El sistema de retiro es un 9%, el sistema público es un 35% y el sistema de obras sociales un 55%. Perdón, un 35%. Ah, perfecto. Y ahí ustedes tienen empresas que les dan el servicio de seguro de salud. Exacto. Eso es, son empresas privadas que las personas pagan, ¿sí? De manera privada para acceder a una mejor cobertura y a una Perfecto. mejor calidad. O sea, Eh, todos tienen un piso en Argentina y con el prepago ustedes pueden conseguir mejores beneficios. Exactamente. Es más, por ejemplo, hay sistemas de obras sociales y de acuerdo al sueldo que gana cada uno, puede mejorar esa prestación pagando una diferencia. Perfecto. Entonces, a veces se cruzan los datos o como que se superponen porque esas mismas personas que tienen obras sociales, al abonar un plus, tienen la prepaga, pero están afiliados pero no hacen uso de esa obra social. Mm, Y después están los que trabajan de manera independiente, que, bueno, también pagan y acceden a ese sistema de salud privada. perfecto. Pero ellos tienen que pagar aparte, ¿cierto? Tienen que pagar Exactamente, Ya, exactamente. perfecto, perfecto. O sea, Por, y, en general los países que hemos estado viendo son similares, tienen un sistema privado, ¿cierto? Que uno paga bastante, pero que lo atienden mejor que el sistema público, ¿sí? exactamente, es que el sistema público y que las obras sociales sindicales, por ejemplo, Perfecto. eh, que son, las obras sociales sindicales son las que tienen los trabajadores que están bajo relación de dependencia, ¿sí? Que son contratados. Perfecto. Claro, y a ellos se Eso, les retira todos los meses parte del sueldo para pagar todos el... los meses, un 3% del sueldo que va a un sistema de obra social, que eso lo utilices o no, es como que te lo extraen del sueldo, es un porcentaje. Ahí sería interesante hablar con un economista porque yo tengo que pagar el 7 y ustedes pagan el 3 y ustedes tienen mejor salud que nosotros. Eso es Ujú. súper interesante. Yo creo que está relacionado con la población. Vamos a nuestro análisis nuevamente, a ver si... Ustedes tienen un presidente que dura 4 años, ¿no? Sí. Ya. Presidente ¿Se puede elegido de reelegir? manera democrática, que tiene una duración de 4 años su jefatura. ¿Pero se puede reelegir por 4 más o ya termina los Se, 4? se puede reelegir por 4 años más. Perfecto, o sea, ustedes tienen como 8 años posible de un presidente. Exactamente. Ya, es harto tiempo. Nosotros solo tenemos renovación automática. ¿Y cuánto es el gasto bolsillo que ustedes tienen en salud? Veo que no es mucho, el seis El por PBI, ciento. No, el PIB, ustedes tienen un PIB de, déjame ver, de 9.4. 9,4, ya. Pero en el gasto bolsillo, lo que uno Ah, gasta por salud, de manera independiente, más o menos casi un 0,4%. ya es una buena cifra. Ujú. Ujú. Sí, entonces ustedes no gastan mucho por los medicamentos. No, porque está cubierto por el sistema de salud. Mm. Eh, ¿Y los como trasplantes?
Yo sé que no es ¿no? parte de nuestro tema, pero en un trasplante, ¿cómo ustedes lo hacen? Un trasplante también está cubierto tanto en el área privada como pública. Perfecto. O sea, en el sistema, los que tienen cobertura de obra social tienen el trasplante cubierto, y los que no tienen acceso a obras sociales también lo tienen cubierto. Demora un poco más la autorización, la asignación del centro de trasplante, pero lo tienen cubierto. Pre-trasplante, todo el proceso del trasplante y el post-trasplante, que serían todos los controles, ¿no? Que se tiene que Perfecto. hacer post-trasplante. No, eso es fantástico, eso es realmente impresionante. Y además tienen todas las líneas de tratamiento, o sea, tienen hasta el Easy Minip. Tenemos todas las líneas de tratamientos. El último que mencionás está en protocolo de investigación. Ujú. Hay pacientes que están ingresando a ese protocolo. Bueno, como sabemos, por medio del protocolo tiene todo cubierto, todo lo que son Sí, traslados, estudios, están las 3 líneas de inhibidores, ¿sí? Imatinib, dasatinib, ponatinib y bosutinib. El último, bosutinib, está autorizado en Argentina, pero por el momento, hasta junio, está entrando como uso compasivo, perfecto. como medicamento importado. Ya, No, perfecto. no está comercializándose. Y el eh, sistema público no lo está entregando. O sea, no se le está dando a los pacientes. Tenemos poco registro de pacientes. ¿Vos te referís al bosutinib? Sí, el bosutinib, el ponitinib, yo sé que ustedes en Argentina lo están comercializando, o sea, se está comercializando y se está entregando a los pacientes. Se le está entregando, hay Ujú. muchos pacientes en tratamiento. Con bosutinib tenemos pocos registros de pacientes, recién estamos empezando a trabajar porque muchos estaban esperando esta autorización en Argentina para que sea más fácil el acceso. Mm, Ahora claro. estamos acompañando a algunos pacientes, que son muy pocos, a hacer el trámite por uso compasivo. Sí, ¿cuál es mi problema con Argentina? Por decirlo de alguna forma, divertida. Ustedes tienen muchas copias. Exactamente. Conetec, que es su sistema de vigilancia y control de medicamentos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona con las copias? Eh, no, el Conetec es una institución que se hizo recientemente, ¿sí? Ujú, Eh, para controlar todo esto. Hay 3 ONG ujú, que han ingresado, que por suerte han podido, es una pata más la ONG, ¿no? mm. Para que esté en pos de los pacientes peleándola. Eh, pero nosotros, para el control de las copias, tenemos el ANMAT. Ah, perfecto. Y ellos son más antiguos, ellos vienen de atrás. Exactamente. Ya. El tema es que la ANMAT, bueno, autoriza todos los medicamentos, ¿sí? Que presentan toda la documentación requerida, pero si un paciente o un médico no denuncia que ese medicamento le hace mal, le trae efectos adversos o que no tiene respuesta, ellos no pueden controlar. No es que buscan una X cantidad de pacientes y dice, a ver si este medicamento que autorizamos está haciendo efecto o está provocando eventos. O sea, llega cualquier cosa a Argentina y si un médico dice esto no funciona, ahí recién toman carta en el asunto. Exactamente. Hay que Wow. hacer una denuncia, se hace una denuncia, que es un reporte de farmacovigilancia. ¿Sí? Bueno, ahí con los datos, digamos, con no datos certeros del paciente, sino, por ejemplo, peso, edad, Ujú. con eso y, por ejemplo, con el número de lote, vencimiento y cuándo fue entregado, con eso controlan, hacen todo el seguimiento
y cuanto más pacientes denuncien esto, o sea, mejor, porque así llegan al control. ¿Sí? Claro, pero eso implica que puede ser un riesgo sanitario para muchos pacientes, po, en este proceso de ingreso de medicamentos. Este trámite es un poco engorroso, no se suele hacer. En una reunión que nos habían invitado de organizaciones de Latinoamérica, pudimos tener la charla de la directora médica de la ANMAT, y cuando nosotros, bueno, Fernando fue el que le preguntó, le dijo cómo podemos hacer para denunciar estas cosas, estos eventos o la pérdida de respuesta en los pacientes. Bueno, ahí fue que nos enteramos que había un reporte que se debía hacer y que muchas veces no se denuncia, no tienen denuncias, sino ellos controlan. Ahí fue que pudimos pautar una reunión con ella, y a raíz de eso ALMA es efector periférico de ANMAT, ¿sí? Wow, ya. Ya, eso es fantástico. Sí, sí. De a poco nosotros vamos invitando a los médicos y ofreciéndole este servicio de ALMA, porque eso era lo que te comentaba antes, es muy engorroso para un médico, por ejemplo, de hospital público que tiene 20 pacientes para atender, también... Generar el reporte. Exacto, dedicarse a eso, no le dan los tiempos porque hay médicos que salen del sector público que atienden hospital y tal vez tienen consultorio. Sí, claro. Es como que no le dan los tiempos para hacer. Este reporte lo puede hacer, bueno, la ONG que está avalada, que ahora hay 2 o 3 ONG de distintas patologías, el médico tratante o el paciente. El tema es que el paciente o el médico, bueno, el médico sabe que puede hacer el reporte, pero a veces por falta de tiempo no lo hace, el paciente no sabe que lo puede hacer y no sabe cómo hacerlo. Piensa que normalmente todos nuestros pacientes no tienen mucho conocimiento o nunca se han interesado en el tema de la salud y se enfrentan a esto totalmente ignorantes, y es por eso que varios líderes de Latinoamérica estamos intentando impulsar esto de la universidad del paciente, ¿cierto? De que el paciente sea preventivo más que pasivo. Entonces, claro, hay una necesidad de las organizaciones de pacientes importante en cuanto a contener, prevenir y guiar a estos pacientes en su proceso. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, ayudar y educar al paciente en cuanto a su enfermedad, ¿no? Saber desde los tratamientos que hay, desde los últimos tratamientos, hasta cuáles son sus efectos y hasta dónde puede reclamar o puede, bueno, hacer uso de ese derecho. Claro. Hay muchos pacientes, nos ha pasado, ahora el sistema público está funcionando medianamente bien, te digo medianamente porque nosotros tuvimos cambio de gobierno en diciembre y cada cambio de gobierno es como que queda todo en stand-by hasta ver qué pasa y qué hizo el anterior, y hasta que le pase todo el dato de cómo está funcionando, eso demora más o menos 6 meses. Este año, por ejemplo, justo nos estábamos empezando a acomodar y surgió, bueno, esto de la pandemia, así que eso está ahí, ¿no? Todo como en stand-by hasta... Sí, quizás cuándo. Sí. Sí, sí, claro, en todos los países yo creo que el golpe para los pacientes con cáncer va a ser bastante fuerte en este periodo por la pandemia. Entonces, las organizaciones de pacientes tenemos que preocuparnos de qué vamos a hacer con nuestros pacientes, porque va a haber mucha defensa que vamos a tener que hacer en estos meses que vienen, estos años que vienen. Yo creo que el golpe va a ser fuerte para todas nuestras organizaciones que hemos luchado ya, el mínimo de organización que hemos visto son 10 años de lucha continua, cambiando presidente, llegando a foja cero otra vez, volviendo a empezar. Exactamente.
como nuestra triste historia, nos cambian a un jefe y empezamos otra vez, no nos cayó bien la primera reunión, terminamos una relación de 4 años, y en 4 años más empezamos otra vez, y así con todos los integrantes. ¿Son un pueblo feliz ustedes? Somos un pueblo feliz. Sí, 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 porque su Guinea no es tan terrible como otros países, como Bolivia, Chile, Colombia, ¿cierto? Que la Guinea es gigantesco, ustedes tienen un Sí. Guinea no tan terrible. Todos los países de Latinoamérica tienen un Guinea terrible, pero ustedes como que no es tan terrible. Siento que ustedes son más felices, ¿o no? Sí. Aún esto que decís, la diferencia de clases, ¿no? Sí. Bueno, es abismal, es como que hay o muy buenos o muy bajos, es como que, bueno, con el tiempo hemos perdido la parte media, Sí. pero a pesar de todo, sí. Sí, son un pueblo Es un pueblo contento, un pueblo... Yo encuentro que ustedes saben gritar, entonces eso permite que sean un pueblo más expresivo. Nosotros acá en Chile somos mucho más serios en todos los procesos que tenemos. sí. Ahora, cuando un paciente tiene leucemia mieloide crónica, ¿lo detectan rápidamente o lo detectan muy tarde en el país? Un paciente con leucemia muchas veces se detecta cuando tienen un examen preocupacional, o sea, cuando se hacen el preocupacional para entrar a un empleo, y ahí descubren que tiene los hemogramas, y algunos pacientes son detectados tardíamente. O sea, puede estar un año sin tener, habiendo tenido la leucemia y sin haberse percatado de la misma. Porque, por ejemplo, están los pacientes que por trabajar mucho, dormir mal, bueno, eso nos acarrea, ¿no? Efectos en el cuerpo, no sé, dolores musculares o no sé, alguna cosa que sentimos en el cuerpo y decimos, después voy a ir al médico, después voy a ir al médico. Y pasan las semanas, Y meses. pasa la semana, pasa el mes, y muchos pacientes cuando llegan, por ejemplo, a contactarse con nosotros, y bueno, en la conversación te das cuenta que sí, dice, sí, hace un año yo me estaba sintiendo mal y no le daba importancia. Y muchas veces es detectado cuando ya está con el vaso inflamado, más de 150.000 blancos, y bueno, y ahí es donde algunos pacientes ya están en crisis blástica y muchas veces necesitan de una quimioterapia que suele revertirse a una crónica, ¿no? Y otros que necesitan la combinación de ambas terapias. Y es difícil sacarlo en ese momento. Exacto, sí, sí. Sí, Sí. sí, claro. Todo depende también del organismo de cada uno. Nosotros decimos cada uno es único y particular. Y bueno, depende de cada paciente que se revierta la enfermedad, que se cronifique, ¿no? Sí, sí, claro. Hoy día, por ejemplo, un paciente me llamaba a mí y me decía, el paciente tiene leucemia amiloide aguda. Y Uh-huh. me decía, ¿cuán grave es eso? Yo le decía, no, es una etapa. O sea, si no es crónica, es porque está en aguda. Y puede volver a crónica, puede pasar a aguda. Son diferentes etapas de la enfermedad. Y yo siento que es lo que siempre conversamos los dos. Cuando a un paciente le dicen, usted tiene cáncer, hasta ahí llega la conversación. Todo lo demás que diga el médico, lo que ya no escuchamos más y nos quedamos ahí. En cáncer paró la conversación, ya los oídos se cerraron y ya no escucho nada más del paciente. Sí, Hasta sí. que escucha más o menos cuántos meses me quedan de vida, dijo el médico, nunca lo dijo, pero uno más o menos lo asocia. Entonces, cuando aparecemos en nuestras organizaciones, y me gustaría que me contaran un poco de eso, cómo llegan los pacientes a ustedes, el paciente viene con una carga emocional impresionante. Enorme, sí. Y ahí, respecto a lo que decías antes, de que cuando se le dice tenés cáncer o tenés leucemia,
ahí es donde nosotros hacemos mucho hincapié en que el paciente tenga una persona que lo acompañe, que 2 oídos, que 4 oídos escuchan más, sí. que la otra persona tiene, si bien es un familiar, pero tiene otro tipo de carga emocional. Y el paciente llega muchas veces muy aturdido, muy preocupado y angustiado, por esto mismo que decís, por la palabra misma leucemia, y no sabe lo que le va a pasar y cuánto tiempo de vida le queda. Entonces nosotros le decimos, tratamos también de que hable con Fernando, Cristina, que llevan muchos años de tratamiento, y bueno, que lo importante es que haga los controles, que tome la medicación y que acceda a la misma. Cuán importante es que la tome, y cuanto más siga al pie de la letra el tratamiento que le indica el médico y con los controles, que bueno, o sea, va a ser mejor para revertir esto. Claro, claro, se va a volver una enfermedad más crónica que el riesgo de tener cáncer. O sea, Claro. se pierde esta sensación de me voy a morir y se empieza a construir esta sensación de voy a vivir muchos años con esta enfermedad, que es lo que pensamos los hipertensos como yo. Y sabemos que vamos a vivir muchos años si nos cuidamos. Sí. Esto que vos decís, cuando llega Alma, el paciente, o cuando, por ejemplo, a veces nos contacta por teléfono, cuando nos descubren en internet, es totalmente diferente a como cuando llegó. La carga es menos, siente también que tiene alguien que lo acompaña, que no es el único que está atravesando por esto. Le ofrecemos también el acompañamiento de las 2 psicooncólogas, que hay una que estuvo trabajando ya hace 2 años de manera virtual, también con pacientes que están internados, por ejemplo, que no se pueden acercar a la organización. Ella los llama por teléfono y ha ido a visitarlos también a la clínica donde estaban internados. Bueno, y fundamental, las reuniones que realizamos nosotros mensual, ahora están por el tema de la pandemia en stand-by, y estábamos pensando hacerla, convocar a un médico hematólogo y hacerla de manera virtual, ¿no? Sí, yo estaba pensando lo mismo. De hecho, antes de comunicarme contigo, estaba viendo hacer una reunión con todos nuestros pacientes porque están todos solos. O sea, yo tengo un grupo de WhatsApp en donde conversan todos, pero siento que están súper abandonados los pacientes porque normalmente hacíamos una reunión mensual, creo que ustedes también, ¿no? Exactamente, sí. Y todo eso se perdió. Y todo eso se perdió. Nosotros la última la hacemos en noviembre, en diciembre hacemos el cierre de año y el brindis, y hubo pacientes que surgieron también durante las vacaciones, en el verano, y estaban pendientes de la primera reunión de marzo, y bueno, eso quedó todo en stand-by. Ahora arrancamos abril, y le decía a Fernando, tendríamos que ver con algún médico, tal vez no reunirnos, sino el médico también hacer una reunión virtual, hablando desde su lugar y nosotros desde el nuestro, y bueno, que llegue por medio de las redes las consultas que tengan y se van evacuando. O sea, mira, con Zoom yo puedo tener 100 personas conectadas. Y ha resultado bien todo lo que hemos estado aprendiendo esta última semana. O sea, piensa que yo soy profesor de tecnología y jamás me había metido en Zoom para trabajar en esto, porque no era necesario, siempre estaba lo presencial antes que todo. Así que es bien interesante cómo ha evolucionado el mundo. Yo creo que nuestras organizaciones, con este golpe que hemos tenido, también vamos a evolucionar hacia algo más virtual. Es bien interesante cómo va a ir cambiando el mundo después de esta pandemia. Así que, bueno, felicitaciones por el país que tienen. Yo sé que están peleando por muchas cosas. Yo sé que cuando uno le dice esto a una organización, dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? Pero cuando conocemos la realidad de otros países, qué bueno que estén peleando por la última línea de tratamiento y no peleando por todas las líneas de tratamiento. Qué bueno que la MAX tenga 40 pacientes en tratamiento allá, porque eso implica que ustedes han logrado que muchos más pacientes logren la medicina.
Exacto, el acceso. Sí. Entonces, yo siento que en la MAX es un tremendo apoyo para todos nosotros, pero cuando la MAX deja de dar medicamentos, baja la cantidad de pacientes, es un buen aviso de que las organizaciones están logrando conseguir más acceso. Entonces, yo creo que el trabajo en la MAX, que es tremendamente importante, también las organizaciones hemos logrado ciertos avances que si no existiera la MAX tampoco hubiéramos podido construir. Entonces, creo que es bonito ver cómo van evolucionando las organizaciones, cómo van evolucionando los países. Pensar hace 10 años que una organización como la nuestra iba a estar involucrada con el gobierno es de no creerlo. Y creo que es lo bonito del aprendizaje que tenemos que tener entre todas nuestras organizaciones. Por eso, cuando terminemos esta ronda de todos los países, vamos a hacer como videos de 3 países, para ir hablando generar esta sinergia, porque por ejemplo yo estoy en la ley de vigilancia y control de los medicamentos de alto costo, o sea, soy parte de una comisión que revisa qué medicamentos de alto costo se están dando en Chile. Ustedes están en el instituto que controla la llegada de medicamentos y la vigilancia de los medicamentos. Sí. Imagínense, todos ustedes que están viendo este video, que pudiéramos tener todo esto en todos los países. Sería una cosa totalmente diferente y que podría cambiar la visión de la salud en el mundo. O sea, nosotros estamos a 10 años de Europa, pero creo que tenemos la capacidad para dar este salto y en pocos años estar en las mismas condiciones que Europa, si trabajamos en conjunto todos. Sí, sí, y a no bajar los brazos y pelear por el acceso al tratamiento para los pacientes. Algo que no me quiero olvidar también es que el año pasado, no, fines del 18, cuando teníamos problemas para acceder al tratamiento Ponatinib, el que no cubre, por ejemplo, Banco de Drogas, no está en su listado de medicamentos, pasa a otro organismo y ese organismo no tenía recursos, entonces no entregaba y nosotros peleando por estos pacientes para que accedan a los tratamientos porque no le queda otra línea de tratamiento. Sí. Logramos ingresar y tener reuniones con el director de este instituto, de este organismo, pero no bajar los brazos porque buscábamos email, teléfono, a ver cómo nos podíamos contactar, y logramos sentarnos con él y con otro más en el Ministerio de Salud. Nos unimos a otras 2 ONG que trabajamos en cáncer en la sangre, y bueno, con ellos hemos logrado hasta el momento seguir en contacto, y cuando tenemos algún inconveniente nos contactamos con ellos directamente. No, fantástico, porque esa es la forma. Normalmente la unión no está relacionada con buscar fondos juntos, y que no es malo tampoco, sino con la idea, o sea, cuál es el plan, cuál es la necesidad que nos están conectando a todos, y cómo desde nuestros propios frentes conectamos con eso. Yo soy un convencido de las asociaciones, pero no de las federaciones. Entonces, qué bueno que tengamos esta conversación, Vivi. Vamos a seguir conversando. La idea es que sigamos generando estos espacios de conversación. Lamentablemente este espacio de conversación lo íbamos a tener en Costa Rica, ¿no? Íbamos a tener todas estas reuniones y estas conversaciones, pero vamos a tener que hacerlo online con todo nuestro espíritu y seguir luchando por conectar a toda la gente en Latinoamérica. Y gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a vos. Y saluda a toda tu familia, yo la quiero mucho. Y amo ese país lindo que tiene la mejor carne del mundo. Juegan mal a la pelota, pero son muy buenos con la carne. No se lo diga a Fernando. Bueno. Y bueno, nos vemos, cuídense todos. Ya luego entramos con otros países, así que yo me voy a quedar conversando con Vivi y cuídense todos en sus casas. No salgan de sus casas. Hasta luego, cuídense.